Bueno, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban Vélez. Vamos a hablar entonces sobre el Ateneo de una mujer indígena con cefalea, afasia y convulsiones. Este es el derrotero entonces del caso clínico. Inicialmente vamos a hacer una introducción al caso clínico y hablamos pues cómo se presentó la paciente, la intervención de especialidades y subespecialidades sobre pues, que vieron el caso. Vamos a hacer una revisión del tema y finalmente unas conclusiones. Este es el caso clínico, entonces, una mujer de 28 años, ella es natural y residente de Condoto, Chocó, y la razón por la que la llevan es que prefieren que está rara. Ella viene con un examen, una historia de aproximadamente 15 días de evolución de cefalea holocraniana que fue incrementando en intensidad aproximadamente pues, en esas 2 semanas. Durante ese tiempo también dicen los familiares que tenía un comportamiento extraño, que en ocasiones lloraba sin razón y además de eso, en las últimas semanas empezó con afasia. Y específicamente la razón, después pues, para llevarla al hospital de primer nivel fue que presentó una convulsión. Ella es indígena, ¿cierto? Y la llevan inicialmente entonces a ese primer hospital de baja complejidad y allí la remiten inicialmente a una unidad de cuidados intensivos de Chocó, ¿cierto? Allí le hacen una imagen y por las características de la imagen la envían ya al hospital de cuarta complejidad de nuestra ciudad. Entre antecedentes, perdón, en la revisión por sistemas, refieren una menorrea desde 4 meses y un dolor abdominal. Los antecedentes personales, entonces, no tenemos patológicos, no tenemos alérgicos, no quirúrgicos, no tóxicos, no de inmunizaciones ninguno, epidemiológicos, pues, que viven en una zona rural en Chocó, ¿cierto? Y dentro de los ginecobstétricos, ella tuvo un embarazo, hace 4 meses empezó el embarazo, tuvo 8 semanas de embarazo y tuvo una pérdida del mismo, un aborto incompleto, por lo que comentan, aunque esa historia digamos que no se pudo conseguir la ecografía que ellos realizaron, ni nada pues como relacionado, simplemente que tuvo el aborto y le tuvieron que hacer un legrado. Durante ese legrado presentó una gran cantidad pues, de sangrado, aproximadamente unas 4 unidades de glóbulos rojos requirió y no le hicieron pues, digamos, un estudio patológico como tal. Y en los medicamentos, sulfato ferroso posterior durante el embarazo y continuó pues después del mismo. Este es el examen físico inicial, el examen físico, digamos, inicialmente no neurológico, donde vemos que en el examen físico los signos vitales están normales, sí tiene una alteración en la escala de coma de Glasgow, que ellos la describieron como 11 de 15 al ingreso, y pues el resto, pues escleras, mucosas, cuello, ruidos cardíacos, el murmullo vesicular, todo estaba normal. En el neurológico, entonces, tenemos que tenía una debilidad en el hemicuerpo derecho con una parálisis facial central. Ellos refieren pues que era en la escala de Daniel 2 de 5 en miembro superior derecho, 4 de 5 en miembro inferior derecho y un extensor, pues un reflejo extensor plantar derecho. Además, una afasia global y diferente a la parálisis facial central, no tenía otras complicaciones, pues otros pares craneales afectados. Todos los laboratorios del sitio de remisión tenemos únicamente una anemia leve, no reportaban los volúmenes para clasificarla, tiempos normales, realizaron VIH, BRL y FTABS, que estaba normal, una troponina que conocemos cuál era la marca, entonces es no interpretable y por lo demás no hay como otras cosas adicionales. Le hacen una tomografía, no está el CD, solo está la lectura y ellos comentan que tiene un hematoma intraparenquimatoso parietal izquierdo hacia la convexidad de 35 milímetros. Además de eso, edema perilesional, edema peninsular de 30 milímetros y una hemorragia subaracnoidea izquierda sin sangrado ventricular. Con eso, entonces ingresa al hospital de cuarto nivel. Inicialmente lo ve el médico general, refieren que es un sangrado intraparenquimatoso con una sospecha de hemorragia subaracnoidea. Piensan inicialmente en causas anatómicas, solicitan un laboratorio de ingreso donde nuevamente repiten VIH que está normal por esa
historia de pues, la hemoglobina que estaba disminuida en los parámetros iniciales, solicitan ferritina, B12, B9 y solicitan pues una bioquímica básica. Entonces, riñón se encontraba bien, una creatinina 0,38 con BUN de 7,2, ¿cierto? El LDH no estaba elevada, la bioquímica hepática normal, ¿cierto? Y pues ya la ferritina de saturación de transferrina no se encontraban disminuidas y las B2 y B9 se encontraban normales. Esta es la tomografía de ingreso en el hospital de cuarto nivel. Si toca darle ahí. Dale a la imagen. Listo. Qué pena que tenemos dos pantallas en este momento. Bueno, como pueden ver, entonces tenía un sangrado frontoparietal izquierdo, ¿cierto? Y un sangrado también, pues ya más a la región, hacia la región occipital, ¿cierto? Sí. E insular. También tiene compromiso insular del sangrado. Sí, doctora, muchas gracias. Un momentico. Ya te doy espacio. Vamos a, si quieres, ponemos acá un momentito. Acá va a hablar la doctora Cindy, que es neuroradióloga, también invitada pues a esta charla. ¿Cierto? Bueno, doctora Cindy, que sí, nos puede colaborar más. Bueno, observamos principalmente el hallazgo categórico, son hematomas intraparenquimatosos en diferentes que no corresponden a áreas de territorios vasculares arteriales porque se encuentran de localización occipital, parietal, frontal e insular izquierdo, que condicionan edema vasogénico, desviación de la línea media hacia la derecha, herniación sulfalcina, y hay alteración en los surcos adyacentes, es decir, que hay también edema cortical asociado. No se observa categóricamente hemorragia subaracnoidea en este. De pronto llega un poquito hacia la convexidad para ver. Sí. Ya. Exactamente. Con eso, hematomas intraparenquimatosos izquierdos. Listo. Listo, doctora, muchas gracias. Listo. Entonces la tomografía inicialmente ellos lo leen como un sangrado agudo intraaxial supratentorial izquierdo multifocal con edema perilacional y efecto de masa. Listo. Continúa entonces en el proceso diagnóstico. Continúa entonces en el proceso diagnóstico. Ellos confirman entonces el sangrado porque inicialmente no teníamos una imagen. Pues no teníamos la imagen inicial, solo la lectura, y solicitan tanto una resonancia magnética como una panangiografía. Esto todo buscando una causa estructural del sangrado. Digamos que habían pensado principalmente en aneurisma o una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Tenemos acá la resonancia. También aquí le doy espacio a la doctora. Eso fue, no, llevaba 2 meses, 2 meses, no, 2 semanas, donde empezó con cefalea. Una semana que empezó con afasia. Y posteriormente presentó la convulsión. Y ya acá estuvo 2 días en la UCI de Chocó, ¿cierto? Y finalmente ya llegó a la tomografía, que sería ya en el cuarto nivel, al tercer día de haber presentado la convulsión. O sea, aproximadamente, por ahí 9 días, aproximadamente. Listo, bueno, yo voy a darle play aquí a la resonancia. Listo, en ese T1 sagital se observan los 2 hematomas. Pasamos a los 2 hematomas izquierdos con hiperintensidad en las secuencias T1. Cuando hay hiperintensidad en las secuencias T1, sospechamos que esté en un estadio
subagudo tardío. Confirmamos con la secuencia de T2, que fue la última que mostraste, axial, en donde hay hiperintensidad con algo hipointenso periférico, de localización frontal, temporal e insular izquierdo y parietal posterior izquierdo, hiperintenso en las secuencias en T2, que es esa donde se ve el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, que nos habla de un estudio. Avanza, por favor. Esa es una secuencia. En esta secuencia Flair me llama la atención un poco esa hiperintensidad que se ve en el seno sagital, casi en la confluencia de los senos. Yo te digo dónde paras. Sí. Avanza un poquito más. Allí. Devuelve un poquito. Bueno, hay una hiperintensidad. Un segundito. También hay hiperintensidad leve en el tálamo izquierdo, sin sangrado. Desafortunadamente, avanza un poquito y quiero alcanzar a ver la susceptibilidad, que es la secuencia. Sí, en el tálamo izquierdo hay una hiperintensidad, exactamente, y hay edema que también se distribuye hacia el tálamo izquierdo, hay edema en el cíngulo, el sangrado se extiende hacia el cíngulo posterior izquierdo, y la hiperintensidad que encontramos acá, posterior en el seno, la confluencia de los senos y el seno recto, pues querría confirmarla con una secuencia de SWI o una secuencia que nos hable de trombosis de senos durales para descartarla. En estos pacientes cuando tenemos hematomas extensos y que no corresponden a territorios vasculares arteriales, hay que descartar hematomas, que hay que descartar infartos venosos debido a trombosis venosa, imagina una paciente que haya tenido un aborto como antecedente. La otra causa que hay que descartar es que sean hematomas debido a discrasias sanguíneas y debido a que viene de área rural, nunca dejar por debajo que tenga un aneurisma micótico. Entonces avanzamos hacia las secuencias de angioresonancia a ver qué observamos en el territorio arterial. Bueno, efectivamente también hay desviación de la línea media, hay herniación sulfalcina, herniación transtentorial, y esa es la secuencia del TOF, del tiempo de vuelo, exactamente. Las arterias vertebrales y las carótidas tienen una adecuada morfología, no hay oclusiones. Cerebrales posteriores también están muy bien, que es el territorio del parietal posterior, y lo que alcanzamos a ver en la distribución de las arterias cerebrales medias izquierda está muy bien, excepto de que no hay mucha distribución vascular parietal de todas las ramas terminales, es decir, no las alcanzo a ver muy bien en el TOF. Perfecto, avancemos en esa para ver qué observamos en la reconstrucción. Bueno, la reconstrucción está marcada por tejido estacionario que no nos deja ver la porción distal de M1, pero bueno, creo que la alcanzábamos a ver en la secuencia del TOF, pero hay mucho tejido estacionario. Esa es una secuencia T1 simple que nos habla del sangrado en estadio subagudo temprano y nos habla de también necrosis cortical porque hay hiperintensidad en los giros corticales. Eso no, esa es ya la secuencia de T1 post-contraste, que bueno, que nos queda muy difícil decir si hay sangrado, si hay realce debido a que ya tenemos ya es intrínsecamente hiperintenso en las secuencias en T1 por el sangrado cortical que hay. Miremos una secuencia de SWI o el gradiente, que son las secuencias por excelencia para ver sangrado o alteraciones en el calcio. Vamos a ver.
No se observan aneurismas acá. Y si hay una pérdida ahí de visualización del territorio M2, pero por tejido estacionario, ahí se nos pierde, pero en el TOF lo observé muy bien. Bueno, bajo ese contexto me faltan dos secuencias, la secuencia de gradiente para mirar el sangrado y la secuencia, y quisiera ver un poco la venorresonancia simple o la venorresonancia que hicieron, y de pronto si no se la hicieron me hubiese gustado, pero hasta el momento lo hubiese concluido como los hematomas no se identifican. Bueno, en esa me gusta mucho porque se ve también alterada el territorio de P1 izquierdo. Me imagino que después de esa secuencia, después de esto, recomendaría que le hicieran una panangiografía para observar que no haya, que no hayan aneurismas pequeños que se nos escapan en la secuencia TOF y hasta el momento los hematomas y descartar con venorresonancia que sea de origen de trombosis. Listo, profe, ya aquí voy a mostrar, ya vamos a mostrar la parálisis. La lectura que ellos hacen inicialmente, pues allá, ¿cierto? Ellos comentan algo muy similar que tiene, pero la diferencia es que ellos comentan que tiene un sangrado debido a una isquemia inicial, ¿cierto? Dicen que tiene toda una isquemia de la arteria cerebral media, ¿cierto? Pero eso es lo que ponen, y que posteriormente a esa isquemia presenta un sangrado en ese territorio de la arteria cerebral media. Esa es la lectura del cuarto nivel, ¿cierto? Y ellos comentan además de que no descartan una trombosado y por esa razón le realizan la panangio. Aquí está la panangio, doctora. Lo único que no me gusta es que bueno, el territorio vascular del infarto que está parietal posterior no es de arteria cerebral media. Entonces no coincidiría allí con los territorios arteriales. Razón, doctora. Listo. Perfecto. Ya vamos a mostrar acá la panangio. Perfecto, derecho normal. Ahora vamos a la izquierda. Bueno, y la fase venosa, bueno, volvamos a Sí, lo repetir. pasamos. Ya lo repito. Ok. Momento. No se ve, pues se observan adecuadamente, no hay una oclusión marcada. Ok. Ahí no sé si hicieron la izquierda, pero está. Avancemos un poquitito, exacto. Derecha igualmente. Cateterización de la carótida derecha bien. Cerebral posterior muy bien. Vertebral derecha y territorio posterior. Territorio posterior bien. Y ahí cateterizaron la carótida izquierda. Vertebral izquierda, perdón. Ahora sí. Carótida izquierda. No se ve una oclusión marcada de M1, de hecho M1 se ve muy bien. Y está el territorio donde está el hematoma, pero desde acá no puedo observar que hay un aneurisma, micótico o una causa de malformación arteriovenosa. Pero imagino que la panangio salió negativa o cuál fue el reporte oficial de la Doctora.
Entonces, la panangiografía entonces reportan que no hubo neurismas, no hubo malformaciones arteriovenosas, no hubo estenosis hemodinámicamente significativas. Neurología, pues la ve y pues lo doy paso a la doctora Yamile, si nos puede colaborar de pronto con las preguntas de neurología clínica sobre este paciente. Ya la doctora Cindy nos colaboró con la primera pregunta, que fue para la interpretación de las imágenes. Y la segunda sería, ¿cuál sería el enfoque de un ataque cerebrovascular en un paciente joven? Todo esto así. Ya me atropella. Ahí sí me escuchan. Listo, no, lo que estaba diciendo es que el enfoque de un ataque cerebrovascular en un paciente joven pues es una cosa bastante amplia, ¿cierto? Porque pues, lo primero es que tenemos que dividir si es un ataque cerebrovascular isquémico o un ataque cerebrovascular hemorrágico, ¿cierto? Como bien dijo la doctora Cindy, las imágenes de la paciente no sugieren un infarto sobreagregado a un sangrado, sino más bien como un sangrado, digamos, primario, entre comillas. Primario no quiere decir pues, que sea solamente el sistema nervioso, sino que pues no está derivado pues, del infarto. No parecen las imágenes de esta paciente en particular que sean de un infarto, sino que tuviéramos un sangrado al que hay que definirle cuál es la causa, ¿cierto? Hablando de ataque cerebrovascular hemorrágico, pues ya las causas son varias, ¿cierto? Por distribución anatómica, como probablemente nos dirá mucho mejor la doctora Cindy, los sangrados que ocurren más gangliobasales tienden a ser más de causa hipertensiva, ¿cierto? Que no es el caso de esta paciente, porque el caso de esta paciente es un sangrado que va desde la parte más cercana a la corteza hasta ya llegar a los ganglios basales, y en esos casos pues ya habría que pensar en otras causas, ¿cierto? Habría que pensar en pacientes que puedan tener malformaciones arteriovenosas, en pacientes que puedan tener sangrados por aneurismas, aunque esa no es la localización usual, sino que los aneurismas tienden a generar otros tipos de sangrado. Y pues si nos fuéramos a limitar exclusivamente como a la zona muy cercana a la corteza, que tampoco es el caso de la paciente, pues también habría que pensar, por ejemplo, en angiopatía amiloide, que no es lo usual en un paciente joven, es más de patologías de pacientes adultos mayores. Otra causa que es importante tener en cuenta es las metástasis, ¿cierto? Hay metástasis de carcinomas sistémicos que pueden tener pues un comportamiento hemorrágico, entonces es importante también tener eso en cuenta. Asimismo, los infartos venosos de los que comentaba pues la doctora Cindy, que pues en el caso de la paciente ya se evaluó ampliamente la circulación venosa y no se encontró pues como una normalidad. También los aneurismas micóticos y los aneurismas oncóticos, que tampoco hubo pues como una documentación adecuada de eso. Si nos fuéramos por el otro lado ya un ataque cerebrovascular isquémico, pues ya la documentación de las causas es mucho más amplia, aparte de todo lo que usualmente buscamos en un paciente adulto, es decir, las causas cardioembólicas, las estenosis arteriales, todas estas cosas, pues también habría que pensar en otras como las disecciones arteriales, habría que pensar en los desórdenes de la coagulación, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, que pudieran llegar a generar este tipo de alteración. Bueno, doctora Yamile, muchas gracias por su intervención. Entonces, en este hospital, lo de neurología, refieren que ellos no ven una causa subyacente clara de este ataque cerebrovascular, que ellos catalogan como hemorrágico, ¿cierto? Dicen que es una causa de sangrado no clara, la imagenología no es clara, incluso ellos van a neuroradiología y les preguntan, venga, ¿ustedes ven de pronto algo adicional diferente al sangrado? Ellos dicen, por el sangrado es imposible identificar si hay algo subyacente al mismo. Lo único que podemos ver es el sangrado, es lo que comentan pues, en la historia. Ellos, entonces, por lo que estaba comentando la doctora Yamile, dado por esa sospecha de pronto de una de las causas grandes, las metástasis, solicitan una tomografía de tórax y abdomen, ¿cierto? Esta es la tomografía de tórax, se las voy a mostrar y posteriormente va a hablar el doctor Jairo.
Entonces, como pueden ver, se ven múltiples nódulos, ¿cierto? De distribución aleatoria, algunos perilinfáticos, ¿cierto? Distribuidos pues en ambos emitórax. Esta es la lectura que ellos realizan. Básicamente, en el parénquima, ellos lo que refieren es que se encuentran nódulos redondeados, aleatorios, de tamaño variable, y que alcanzan hasta 14 milímetros, sugestivos de metástasis por vía hematógena. Entonces invito al doctor Jairo Rivera, es médico internista, especialista en educación médica, y nos va a hablar sobre estas preguntas. Inicialmente sería cómo enfocar el paciente con lesiones cerebrales asociado a nódulo pulmonar. Muy buenos días. ¿Tengo audio? ¿Si me escuchan bien? ¿O se escucha bien? Profe, sí. Ok. Se escucha perfectamente, profe. Ok, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estén en presencialidad y en esta modalidad mixta. Antes de esa pregunta, yo le dije a Juanes, esta pregunta te la voy a resolver, pero cuando me la haces, yo tengo unos sesgos para resolverla y esos sesgos hacen que mi presentación tenga que tener un análisis del proceso y para eso les dejo estos aquí. Esa pregunta tiene dentro del mismo caso clínico muchas cosas interesantes porque generó lo que inicialmente pasó. Un sesgo de anclaje es un diagnóstico inicial de una hemorragia que terminó siendo hasta que alguien se preguntó qué de distinto en el proceso. Tal vez un cierre prematuro pensando que todo el sangrado fuera de origen edusmático y la disponibilidad porque es el diagnóstico más probable que yo tengo y posiblemente sea lo que estoy viendo, lo que es. También la representatividad de la enfermedad, porque si veo muchos sangrados cerebrales, probablemente todo el tiempo vaya a pensar que sea un pseudoneurisma o otra condición específica. Y la negación de frecuencia, que es que trato de buscar, en este caso, no, no el particular, pero lo que busca es decir, estoy persiguiendo cebras en este momento. Y puede que alguien le hayan dicho muchas veces, deja de pensar así porque está pensando mucho en cebras y no en caballos porque está escuchando los cascos. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta y del caso, es interesante analizar esto. Para resolver uno, entonces, la cuestión de Juan, se construye un script que básicamente le escribe nuestro guión de razonamiento clínico y en este punto estamos. Entonces, observen que es como una cadena de situaciones que nos van a hacer pensar más que la lesión o la pregunta específica es desde el punto inicial, el círculo central con la lesión pulmonar y cerebral, hágase unas preguntas básicas para que podamos como generar unas hipótesis diagnósticas y esas hipótesis tener como un sustento dentro de lo que voy buscando posteriormente. Lo primero es que voy a entender a qué tipo de paciente me enfrento. Tenemos un paciente con una inmunosupresión derivada de HIV. Si es así, probablemente vamos a tener infecciones más comunes como tuberculosis, un criptococo, un toxoplasma, o tenerlas todas juntas en un mismo paciente, como decía el profe Vesga cuando era residente. O tenemos un paciente que está utilizando medicamentos inmunosupresores por un trasplante, alemtuzumab o timoglobulina humana que tiene efectos sobre los linfocitos T. Probablemente van a tener un efecto también sobre ciertas infecciones con las previamente mencionadas, pero también tener en cuenta la anocardiosis como una probabilidad importante y relevante en estos pacientes que tendríamos las afecciones pulmonares y absceso cerebral. Otra posibilidad sería entonces mirar si estamos ante un hombre o una mujer, porque también las enfermedades, ciertas enfermedades neoplásicas van a tener predisposición de sexo, como ocurre con el coriocarcinoma o la enfermedad trofoblástica estacional, que se deriva de un embarazo, pues que tiene una alteración genética en el mismo. Y en el hombro, los tumores germinales, a ver si me corregirá más adelante la oncóloga, pero son seminomas y no seminomatosos, donde puede haber lesiones en línea media y también lesiones cerebrales asociadas. Una pregunta interesante es también decir, ¿hay otra persona afectada en la familia que tenga un comportamiento muy similar al que estoy en mi paciente? Y eso me puede hacer pensar en enfermedades como la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis tipo 1, las cuales pueden tener tanto lesiones pulmonares como cerebrales en forma concordante o en forma independiente. Y eso también es importante preguntar si tiene lesiones en piel o ha tenido reducción de algún tipo de masita en la infancia, pero también es un dato relevante porque en todo el cerebro hay nervios, igual que puede ocurrir a nivel pulmonar. También una pregunta interesante y es muy chévere para uno observar el proceso y la doctora de neuroradiología nos mencionó
es que tengamos un soplo cardíaco, una bacteria fungemia activa y tengamos la presencia de siembras pulmonares por una endocarditis, donde podemos tener entonces micronódulos o nódulos cavitados, dependiendo del tipo de agente, un absceso bacteriano en otra localización que puede ser cerebral y también un aneurisma micótico, que no digo que, recordemos que no es por hongo, sino que es lo que se ve en la imagen como si fuera un hongo, pero no es necesariamente que sea por un hongo el que se está produciendo. Lo otro sería también preguntarse si el paciente tiene, por ejemplo, epistaxis o antecedentes de epistaxis personal, en la familia de epistaxis y tiene telangiectasia, una enfermedad de Oleway-Rendú, que va a tener lesiones básicamente donde haya vasos sanguíneos, como malformaciones. Una pregunta interesante y es como lo que siempre tratamos de buscar y es interesante, es la sarcoidosis, debido ya cuando tengamos enopatías biliares muy grandes, que la enopatía biliar, digamos que es el hilo pulmonar, está dentro del tórax, pero también pueden tener nódulos pulmonares, tos, disnea persistente, artritis, hallazgos en piel. Podemos pensar en sarcoidosis y otra enfermedad que los hematólogos siempre buscan y es muy interesante, son las pacientes que tienen lesiones en piel, hueso o en otros sistemas de infiltración, como puede ser la institución de Langerhans. Dejo un espacio libre en mi script porque me parece, aún a pesar de todo lo que traté como de razonar y generar de hipótesis, nunca tendremos una respuesta completa para nuestras posiciones de pensamiento. Por lo tanto, la invitación siempre será a que tengamos una perspectiva que nuestro tratamiento requiere siempre un nuevo proceso para terminar siendo adecuado o entender que no podemos cerrar tempranamente en estos casos. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Jairo, muchísimas gracias. Bueno, entonces el seguimiento de esta paciente, entonces por su antecedente de embarazo reciente y aborto incompleto, se solicita una beta-HCG. El valor inicial de la misma fue de 650.633 y se sospechó entonces una neoplasia trofoblástica asociada a metástasis cerebrales y pulmonares. Por esa razón se interconsulta a oncología. Doy paso entonces a la doctora Marcela Bermúdez, que es médica internista y oncóloga clínica del Hospital San Vicente Fundación. ¿Pueden habilitar a la doctora Marcela, por favor? Marce, ¿aló? Ya estás habilitada. ¿Lo podríamos, por favor, pasar a panelista a la doctora Marcela? Se desconectó. Pues ya está acá. No. No vuelve a ingresar. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, perfecto. ¿Me dejan compartir pantalla, por favor? Ya voy a desconectar la mía. Ay, pucha, no puedo escribir con esta conectada. Ah, bueno. Hola, ¿me Vale, escuchan? ya puedes presentar.
cosa es que pensaba. Ujú. Hola, ¿me escuchan? Sí, Bueno, buenos días. Entonces, cuando tenemos una beta HCG elevada, pues tenemos múltiples causas de esta y tenemos un amplio diagnóstico diferencial. Puede ir desde una secreción pituitaria de gonadotropina coriónica o podemos encontrar hasta fenómenos paraneoplásicos también. Podemos encontrar pacientes con cáncer de cualquier tipo avanzado que puedan debutar solamente con la elevación de la beta HCG sin ninguna manifestación de su primario. Dentro de una de las causas más frecuentes y que vemos frecuentemente en nuestro medio es el cáncer gástrico avanzado, que no tiene ninguna otra manifestación y que cuando se hace una analítica encontramos una beta HCG elevada. Sin embargo, uno nunca podría analizar una beta HCG aislada, siempre debería estar acompañada de una ecografía transvaginal en el caso de una mujer. Entonces, aquí va pues como la primera recomendación y de pronto más importante de mi parte, y es que toda mujer en edad reproductiva que presente un sangrado uterino anormal siempre debería estar acompañada de una beta HCG y de una ecografía transvaginal para hacer la sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. Y si tenemos una mujer con edad reproductiva, con unas lesiones que son sugestivas de enfermedad metastásica inexplicable, siempre deberíamos pensar en una neoplasia trofoblástica gestacional. Si pensamos en esto, entonces, deberíamos hacer una medición de la gonadotropina coriónica. ¿Qué nos dicen las guías y las recomendaciones? Pues que debería hacerse la medición de la gonadotropina total, preferiblemente, siempre realizarse en el mismo laboratorio y realizar la misma prueba. Pero por disponibilidad, pues en nuestro medio y en nuestros laboratorios podemos usar la subunidad beta, que es pues como la que tenemos con mayor facilidad y acceso para hacer el seguimiento y el diagnóstico también. Una vez tenemos entonces nuestro diagnóstico inicial con la beta HCG y tenemos una ecografía transvaginal que nos descarta un embarazo viable, entonces debemos clasificar nuestro paciente. Tenemos entonces que la enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de trastornos que se caracteriza por un crecimiento y un desarrollo anormal del trofoblasto después de una fertilización anómala, y la OMS lo que nos reporta es una clasificación de unas lesiones que pueden ser premalignas, como la gestación molar, la mola completa, la mola parcial o la mola invasiva, y nos caracteriza unas neoplasias que son el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del lecho placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Que las gestaciones molares no tienen capacidad de invadir y de producir metástasis, mientras que las neoplasias sí son una urgencia oncológica, son rápidamente progresivas y pueden llevar hasta la muerte de nuestras pacientes, porque estas neoplasias y esas lesiones metastásicas generalmente sangran y pueden llevarnos a la muerte. ¿Cuál es entonces esa diferencia? La diferencia solamente nos la va a dar el patólogo cuando nos haga el informe de la histopatología. Una de las preguntas que hacía Juan Esteban era: ¿necesito diagnóstico histopatológico de estos pacientes? Sí, necesito diagnóstico histopatológico, porque es el único que me va a caracterizar si es una mola hidatidiforme o si es una neoplasia tipo coriocarcinoma o tumor trofoblástico. Pero yo no necesito tener este reporte de patología para poder clasificar mi paciente en cuanto a estadificación y manejo oncológico. Necesito que a la par de mi manejo y de mis estudios se esté realizando el estudio por parte de patología, pero yo puedo clasificar una neoplasia trofoblástica gestacional solamente con los criterios clínicos y con los criterios analíticos que ya vamos a ver. Dentro de las características clínicas de estas, entonces, generalmente tenemos una paciente que tiene sangrado vaginal, y si encontramos que tiene un tamaño uterino que es más grande para la fecha esperable y que tiene algún síntoma de hiperemesis, vamos a tener una mayor sospecha de que se trate de un embarazo molar. Mientras que si tengo una paciente con un sangrado vaginal, tengo unos niveles elevados de beta HCG, pero no tengo aumento en el tamaño uterino,
puedo pensar más en que se trate de una neoplasia trofoblástica gestacional. Existe pues como alguna diferencia entre los valores de la beta HCG para orientarnos si es una lesión premaligna o si es una neoplasia trofoblástica gestacional, y es que el embarazo molar, cuando se trata de una mola completa, generalmente la beta HCG tiene unos valores por encima de 100.000, mientras que la mola que es incompleta, generalmente en menos del 10% de estas pacientes se van a presentar con unos niveles de beta HCG menor de 100.000. Cuando tenemos un coriocarcinoma o una neoplasia trofoblástica gestacional, los niveles también son mayores de 100.000, pero los tumores trofoblásticos se presentan generalmente con valores menores de 1.000. Entonces podemos hacer un abordaje inicial ¿con qué? Con la ecografía transvaginal, que nos muestre características específicas como la tormenta de nieve en el embarazo molar y niveles de beta HCG por encima de 100.000. Entonces puedo pensar que puede ser una lesión premaligna. Pero si tengo una paciente con unos niveles muy elevados, no tengo ningún hallazgo en la ecografía transvaginal, hago estudios de extensión como me lo dice el algoritmo que ya les voy a mostrar, voy a pensar más en una neoplasia trofoblástica gestacional y puedo con esto entonces enfocar mi paciente si necesita tratamiento, ya sea evacuación uterina, como en el caso de los embarazos molares, o si necesito inicio de quimioterapia, como en el coriocarcinoma. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que el embarazo molar generalmente solamente del 15 al 25% puede evolucionar hacia una neoplasia trofoblástica gestacional, mientras que la neoplasia trofoblástica gestacional se va a manifestar con enfermedad metastásica a distancia y mucho riesgo de mortalidad. Pero necesitamos hacer aquí pues como la diferencia histopatológica. ¿Por qué? Porque un cariocarcinoma necesita quimioterapia, mientras que los tumores trofoblásticos, tanto del sitio placentario como los epitelioides, solamente van a necesitar manejo quirúrgico porque no responden a la quimioterapia. ¿Y por qué no responden a la quimioterapia? Porque como miramos, el índice de proliferación de un coriocarcinoma es mayor del 90%, mientras que los tumores trofoblásticos van a estar cercanos al 20% o menos. ¿Qué es lo que me dice entonces el algoritmo? Tengo una sospecha, pues por características clínicas, por ecografía y por niveles de beta HCG, entonces tengo que caracterizar esta paciente en cuanto a metástasis locales y metástasis a distancia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ginecología oncológica inicialmente me estadifica y busca las metástasis vaginales. Si se encuentran, entonces voy a hacer una resonancia pélvica. Si tengo entonces sospecha de que se trate de enfermedad trofoblástica gestacional, voy a hacer una radiografía de tórax inicialmente. Si encuentro unas lesiones sospechosas, voy a caracterizar mejor con una tomografía de tórax. Si las metástasis son negativas, pero tengo alta sospecha de que sea una lesión premaligna, entonces esta se evacúa y después de hacer el curetaje tiene que entrar en un proceso de seguimiento con niveles de beta HCG seriados, que esto nos va a indicar si de pronto hay una transformación hacia una neoplasia trofoblástica gestacional. Si tengo unos niveles que son indicativos de esto, entonces tengo que pasar a hacer una tomografía toracoabdominal y debo asociarlo con una resonancia pélvica. Si no hay claridad, tengo algunas lesiones que son sospechosas, aquí cabe el PET. Si tengo entonces la confirmación de la neoplasia trofoblástica gestacional con los hallazgos tomográficos que me indiquen que tiene metástasis, entonces tengo que entrar a hacer una estadificación para mirar cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento a seguir con estas pacientes. ¿Cuál es el sistema de clasificación actual? Es FIGO del año 2000 junto con la combinación de estadificación pronóstica de la OMS. El puntaje cuando es menor de 6 me va a indicar que hay bajo riesgo de que estas pacientes presenten resistencia a la quimioterapia en monoterapia con metrotexate, pero si tengo un puntaje mayor a 6, es necesario que estos pacientes necesiten una quimioterapia combinada con 3 o más medicamentos. ¿Cuáles son entonces esas características que miramos? Entonces, la edad de presentación de la paciente, generalmente cuando son pacientes que tienen extremos de la vida, se comportan mucho peor y tienen mayor riesgo de recaída o de resistencia. Si la gestación anterior fue a término, fue un aborto o si fue una mola, el intervalo desde la gestación anterior, el nivel de la beta HCG inicial, el mayor diámetro
tumoral o metastásico, el lugar de las metástasis, el número de metástasis que se presenta y si previamente ya recibió una quimioterapia. En el caso de nuestra paciente, entonces tenemos que es una paciente joven. Como se presentó la historia clínica, hablan de aborto, sin embargo, a uno le queda la duda porque pudiera ser una mola que tuvo pues un sangrado que fue en las primeras semanas y esta mola no se llevó a un estudio anatomopatológico como debería ser y tampoco se hizo un seguimiento de la beta HCG como nos lo dice el algoritmo, entonces nos va a quedar pues como inconcluso este punto. Tenemos un intervalo desde la gestación anterior menor de 4 meses, tenemos unos niveles de beta pues que estaban en 600.000, el mayor diámetro tumoral lo encontramos en esa lesión que estaba implantada en el útero. En lugar de las metástasis tenemos entonces sistema nervioso central marcándonos como mal pronóstico y por la cantidad de lesiones metastásicas que contamos en la tomografía de tórax era mayor a 8, no había recibido quimioterapia previa, entonces con esto tenemos que esta paciente se clasificó como un FIGO 4 y como un MS 14. Como lo decía previamente, un OMS mayor de 6 y un FIGO 4, entonces nos daría un alto riesgo de que esta paciente presente una resistencia a quimioterapia en monoterapia con metrotexate y por esto lo que nos va a hablar esta estadificación es de un pobre pronóstico de la paciente pues en el momento inmediato y una necesidad de iniciar quimioterapia emergente intrahospitalaria con una terapia combinada. Generalmente hacemos hemaco, que son metrotexate a dosis alta y en ocasiones, como pudiera ser este caso, por las metástasis cerebrales, consideramos que es un ultra alto riesgo y podemos asociar EP, que sería etopósido con platino. Bueno, doctora Marcela, muchas gracias. Sí. Em, metástasis cerebrales, solo un sangrado parenquimatoso. Hay otras causas en el paciente con cáncer que pueden producir sangrado. Es inusual desde el punto de vista clínico que 2 metástasis sangren al mismo tiempo. La paciente tiene 2 sangrados, uno en el cerebral media izquierda y otro en la cerebral posterior. Eso es infrecuente. Y usualmente también cuando hay metástasis que sangran, pues uno ve la metástasis que está produciendo dicho sangrado, que no se está viendo aquí en nuestro paciente. Los pacientes que tienen metástasis cerebral también usualmente tienen una clínica más crónica y larvada de síntomas vagos del sistema nervioso central, tienen una cefalea crónica, tienen unos síntomas que uno usualmente no puede precisar, se quejan de deterioro cognitivo, mareo, etcétera, etcétera, de manera crónica. Esta paciente debutó súbitamente con afasia, convulsión. Entonces, si esto sirve para estadificar y para definir cuál es el protocolo quimioterapéutico que necesita, yo no creo que podamos decir que tenga metástasis cerebral con los hallazgos Entonces, siguiendo pues con el caso, ellos diagnostican entonces una enfermedad plástica gestacional, realizan pues o sospechan que tengan metástasis cerebrales, ¿cierto? En realidad no se pudo comprobar imagenológicamente, no se dio seguimiento, en realidad se debió haber hecho, ¿sí? Solicitan una ECO-TV y completan con TAC abdominal y comentan que es necesario iniciar de manera temprana la quimioterapia. En la tomografía de abdomen como tal ellos no encuentran nada
en la eco transvaginal encuentran una masa de 3.5 por 3.2 con varias áreas hipoecoicas que sugieren entonces pues, que sea en la enfermedad neoplásica gestacional. Y en la tomografía de abdomen algo que les quería mostrar es que aunque no reportan esto, en el vaso sí se ve una lesión en la punta del vaso. En un momentico, ya les muestro. Por acá. Se ve una pequeña lesión en la punta del vaso. Aquí la pueden ver. Muy pequeña. Pero como tal, ellos no reportan nada adicional, ¿cierto? Oncología entonces confirma el diagnóstico, la clasifica como un pico 4 con OMS 14 de ultra alto riesgo, inician de manera prioritaria el tratamiento y de manera intrahospitalaria, con dosis ajustadas de EMA-CO. Estos son los ciclos que recibió en la primera parte de la curva el ciclo 1, el ciclo 2 ya cuando estaba casi que completamente disminuido la BTSG, y vemos cómo finaliza con el ciclo número 8. Esto fue el 17 de enero. La paciente quedó con su sintomatología neurológica, ¿cierto? Con afasia, pero se logró demostrar, digamos, bioquímicamente la mejoría de su estado tumoral, ¿cierto? Se realiza el seguimiento, tenía un buen estado general y continúa con los déficits neurológicos establecidos. Ahora, de manera corta, voy a intentar pasar, digamos, lo que ya comentó la doctora Marcela rápido. Importante es que esto es un grupo heterogéneo de enfermedades que va desde molas completas, incompletas, comprende también los tumores, el coriocarcinoma sea gestacional y no gestacional, porque esto se puede presentar también en hombres, teniendo en cuenta cuando es no gestacional, y el tumor trofoblástico in situ placentario o el tumor endotelial trofoblástico, ¿cierto? Es más frecuente en nativos americanos, en mujeres africanas, y digamos cuando se asocia al coriocarcinoma, se habla que aproximadamente el 50% es debido a mola y un 25% a embarazo no molar. Aquí tenemos la clasificación de entonces cómo se clasifican malignas, las que ya les comenté, y las premalignas en esos embarazos molares, como esos embarazos molares o incluso el embarazo a término puede transformarse en un coriocarcinoma, ¿cierto? Aunque con menor riesgo, es mayor riesgo con la mola completa. Cada uno de ellos viene de diferentes partes del tropoblasto. El coriocarcinoma gestacional viene específicamente del tropoblasto intermedio. Tenemos los factores de riesgo, básicamente menores de 40 años, mayores de 40 años, menores de 20 años. Los pacientes que hayan tenido abortos espontáneos, pacientes fumadores, pacientes que tengan en su tipo sanguíneo un tipo AB o A, ¿cierto? Básicamente son como los factores de riesgo más importantes. En la historia se puede presentar cómo se presentó la paciente, con dolor abdominal, sangrado vaginal, síntomas asociados a tirotoxicosis por la beta-HCG, sea taquicardia, sudoración, pueden presentar como todo este aumento pues, del sistema simpático dado por una tirotoxicosis, y ya en el examen físico, desde un útero aumentado de tamaño, o puede no observarse nada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que muchas veces esto se puede pasar, ya que la eco, que pues es digamos, el examen de elección que utilizan los ginecólogos, únicamente el valor predictivo negativo es del 23%. Es decir, usted no puede estar tranquilo con una eco normal, y puede que muchos de esos embarazos o abortos previos que dicen que no era una mola, sí fuera una mola, sino que no se diagnosticó. Y después, digamos, si usted sí identificó la mola, usted debería hacer un seguimiento a cada 1 a 2 semanas con beta-HCG hasta que sea negativo, y posteriormente repetir a los 6 meses. Que como vimos, pues, en la paciente no se realizó. Y ya pues cuando tenemos la enfermedad trofoblástica maligna, tenemos que el diagnóstico se puede realizar con solo la beta-HCG, sea en 3 semanas, con beta-HCG en día 1, día 7, día 14 y día 21, y que sean persistentes, o que en 2 semanas haya un aumento de 3 beta-HCG consecutivas, pues que vayan aumentando.
o lo otro es que haya un diagnóstico histopatológico, ¿cierto? Como tal, el diagnóstico histológico se necesita para clasificar el tumor, pero no para iniciar el tratamiento. Y el intervalo de tiempo puede ser entre un mes hasta un año. Ten en cuenta de que cuando se realizan las biopsias tienen un alto riesgo de sangrar, entonces estén muy seguros cuando lo vayan a realizar, ¿cierto? La histología, básicamente lo que vamos a encontrar es una masa macroscópica, es una masa oscura, se llama hemorragia y necrosis, y en el microscópico tenemos un patrón que es bilaminar o trilaminar, básicamente dado por el citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Tenemos lagos no, pues, de sangre, como te ven acá, ¿cierto? Y aquí tenemos los dos patrones, el patrón bilaminar, que pueden ver dos, digamos que dos tipos de células en esta imagen histológica. Tienen dentro de la inmunistoquímica la beta-HCG, que es en la parte superior que es positivo, y tiene un alto recambio con Ki-67 alto. Lo que estaba comentando la doctora Marcela de la beta-HCG es que hay que tener en cuenta de que hay falsos positivos y hay falsos negativos, ¿cierto? Y que usted debe medir, pues obviamente la parte beta, porque la otra parte pues es compartida por la FSH, LH, TSH, ¿cierto? Y que esta como tal es útil en el diagnóstico y monitorización tanto de enfermedad trofoblástica gestacional como de los tumores germinales en 90%. Hay que tener en cuenta que el tipo de prueba es una prueba tipo sándwich, que es como lo ven acá, ¿cierto? Que siendo esta la hormona, y que hay múltiples pruebas y que preferiblemente debería ser una que mida la total o que mida todos los subtipos, ya que si no sé, por ejemplo, esta que sería la Imulite, pues logra identificar todas, pero si se utiliza cualquiera de estas puede perderse subtipos y perder, digamos, el diagnóstico. Entonces siempre llamar al laboratorio y saber qué tipo de pruebas que se está utilizando y se puede encontrar pues esa BTC total. Si usted tiene en sangre negativo, pero usted sospecha, usted podría hacer una beta o en orina que podría verse positiva en orina y negativa en sangre por estos subtipos, ¿cierto? Tenemos entonces que hay dentro de los falsos positivos puede ser una macro beta HCG, que es cuando se dan IgMs que generan complejos grandes de beta HCG. Tenemos a la beta HCG fantasma, que es simplemente unos anticuerpos heterófilos que reaccionan con la prueba y que pueden dar niveles bajos. Y entre los falsos negativos tenemos el efecto gancho, que son cuando tenemos niveles muy altos y eso bloquea la prueba. Y lo que vamos a necesitar es las diluciones, algo muy similar a lo que vemos con sífilis, una producción hipoficial en los pacientes posmenopáusicas, que eso lo podemos identificar dando GNRH, agonistas de GNRH o ACOS, que eso disminuye la producción, o simplemente los tumores. Y como vemos acá, pues acá hay muerto en toda esta tabla, vemos como desde tumor gástrico, de tumor de la vesícula, desde, mejor dicho, una gran cantidad de tumores pueden presentarlo, desde adenocarcinoma de pulmón, células pequeñas, etc. Ya cuando tenemos la enfermedad como tal maligna, tenemos que tener en cuenta que los síntomas metastásicos principalmente. Las metástasis, el 80% son pulmonares, 30% vaginales, 10% en el sistema nervioso central, 10% hepática y otro, sea riñón, en el sistema gastrointestinal o vaso. En el pulmón, entonces, digamos que lo más importante es que puede generar, además del dolor de la disnea, puede generar hemoptisis e incluso puede generar hipertensión pulmonar. Esto dado por las metástasis, pues que son hematógenas. El sangrado vaginal o secreción purulenta, en el sistema nervioso central podemos encontrar signos focales, cefalea, isquemia o hemorragia. En el hígado, desde ictericia hasta un sangrado intraabdominal que puede matar al paciente y por alguna razón desconocida puede generar síndrome nefrótico o puede llevar a bilirización. En la estadificación, entonces, como les había comentado la doctora, inicialmente empezar con una radiografía de tórax, ya que no es necesaria la tomografía porque las micrometástasis no modifican digamos que el pronóstico. Pero si usted encuentra metástasis en la radiografía, ya se debería extender a estudios tomográficos completos y a una imagen cerebral, principalmente la resonancia. Algo que comentaba el doctor Jorge y que hay que recalcar es que cuando usted sospecha que tiene una metástasis en el sistema nervioso central y no logra verla, que es lo que sucede en este momento, uno debería hacer una medición de beta-HCG en líquido cefalorraquídeo. Cuando se hace esta medición, debería haber en
en la tasa entre el sistema nervioso central y sangre sería de 61. Y esto pues nos hablaría de que tenemos una metástasis, así no la veamos. El PET en realidad hay poca utilidad y siempre por la ecografía pélvica. Tenemos la clasificación FIGO de la cual ya nos hablaron y la clasificación de la OMS. En la clasificación de la OMS, entonces clasificamos como bajo riesgo, alto riesgo o ultra alto riesgo, y digamos que ese punto de corte de 7 para arriba es cuando vamos a hacer el manejo con quimioterapia múltiple. Ya las metástasis cerebrales tenemos que son muy raras, tenemos que es 1 por cada 20.000 embarazos, 10% en colocarcinoma gestacional, y el no gestacional da un 20% de riesgo. Hay una variación entre series entre el 61% y algunas son asintomáticas, pero la gran mayoría presentan cefalea y síntomas focales. Algo que hay que tener en cuenta es que, bueno, llevaba unas 2 semanas con síntomas neurológicos, no fue que todo explotó pues, con el sangrado, ¿cierto? Era más subagudo que agudo. ¿Y qué tan raro es esto? Pues esta es una cohorte de 2.400 pacientes y vemos cómo nada más uno de esta cohorte prospectiva fue un coliocarcinoma. Es decir, que es una entidad sumamente infrecuente. Se presenta tanto, puede ser con isquemia o con hemorragia cerebral. En este caso fue hemorragia, ¿cierto? Esto se da porque al ser por vía hematógena genera erosión en las paredes y lleva sangrado. Puede presentarse también aneurisma oncótico y el sitio principal es en la arteria cerebral media. En este caso, desde la literatura, ellos inicialmente en la angioresonancia no ven ningún tipo de lesión diferente al sangrado, muy similar, y posteriormente ellos sí hacen una imagen de control donde encuentran un aneurisma oncótico, que pues digamos que yo considero que faltó hacer una imagen de seguimiento. Y estos son los reportes de caso hasta ahora en la literatura, que son 30. Vemos como muchos mueren, ¿sí? Aquí tenemos pues en la tabla, en donde está el desenlace, donde pues muchos presentaron muerte y tuvieron, la gran mayoría está pues todo sangrado, sea intraparenquimatoso o sangrado subaracnoideo. Cuando no tenemos sangrado, simplemente lo que vamos a ver es una lesión metastásica en la región córtico-subcortical con edema vasogénico y que genera mucha captación de contraste por la misma fisiopatología de la enfermedad. Tener en cuenta que estos pacientes, nosotros como médicos internistas, si tenemos un paciente de estos, deberíamos iniciar tratamiento para síndrome del cisto tumoral, ya que al ser un tumor con alto recambio y que responde también a al tratamiento quimioterapéutico, pueden presentarse este síndrome. Ahora, hay que tener en cuenta de que solamente hay un caso en la literatura descrito de síndrome del cisto tumoral en estos pacientes. El tratamiento se puede dar pues, con estos regímenes quimioterapéuticos múltiples. El más utilizado es el EMA-CO, que es etoposide, metotrexato, actinomicina D, el cisplatino y la oncoborina, y da unas sobrevidas de aproximadamente el 90%, digamos que en todos los pacientes, no hablando de los pacientes que tienen sangrado en el sistema nervioso central. Se ha intentado buscar si hay algún régimen mejor que otro y en realidad pues en esta revisión de Cochrane, que fue del 2013, ellos, y no se han hecho pues nuevas, ellos no identificaron como tal RCTs, solo había uno con regímenes viejos que son altamente tóxicos y digamos que por consenso se utiliza el MACO por estas 90% aproximadamente de sobrevida. En la radioterapia, entonces, tenemos que como tal, no se recomienda como una terapia inicial, se podría en los pacientes que tienen casos persistentes o recurrentes de enfermedad del sistema nervioso central después de la terapia multiagente, ¿cierto? Y puede ser razonable en los pacientes que vayamos a hacer un cuidado paliativo. Esto es un estudio retrospectivo en los cuales vieron la sobrevida de los pacientes con el régimen, digamos, de quimioterapia sin radioterapia y compararon con los casos que se utilizó radioterapia, en los cuales había una diferencia del 81 sin radio y 75 con radioterapia. Ahora, las conclusiones, ¿cuáles son del caso? Entonces, primero, que pues no todo sangrado lo podemos explicar con aneurisma o con malformación arteriovenosa, sino que nos debemos en decir, bueno, ¿es un paciente joven o no es un paciente, o qué tipo de paciente tenemos, ¿cierto? Clasificarlo allí y con ello decir, bueno, pues, podría ser un aneurisma, podría ser una malformación, pero también podría ser un aneurisma micótico, ¿cierto? Podría ser un cáncer como en este caso, ¿cierto? Una metástasis o una trombosis de senos durales. En los nódulos pulmonares, entonces, tener en cuenta que este patrón perilinfático no lo podrían dar, tanto lesiones que son infiltrativas
o pues, de ejemplo, sarcoidosis, ¿cierto? Podemos encontrar también la diseminación linfangítica de algunas infecciones, por ejemplo, como tuberculosis, o ya en este caso, pues el sangrado, en este caso, pues las metástasis. Y finalmente lo que engloba todo sería el sangrado gastrointestinal con las lesiones uterinas. Y pues tener en cuenta que aunque somos médicos internistas, pues siempre tener bajo nuestra mirada todos los antecedentes, incluyendo los antecedentes ginecobstétricos. Muchas gracias, espero que les haya gustado la reunión. Y qué pena, pues, obviamente el tiempo.